En esta sustentación de la asignatura Enfoque Psicoanalítico participamos las personas Jennifer Viviana Bonilla Gómez y mi persona Juan Pablo Restrepo Pérez. Presentamos esta sustentación al tutor Edir Sebastián Jiménez Trujillo. Durante todo este proceso del psicoanálisis hemos venido estudiando todo el proceso mental de la persona desde el punto de vista de Freud, en el cual se caracterizan tres niveles muy importantes a desarrollar: el ello, el yo y el superyo. Al igual que en este proceso de entender el ser humano, habla algo muy particular sobre el proceso de enfermar, hablando de la sugestión, de la histeria y de esas afecciones mentales en las que el yo se ve roto, se ve deteriorado y pueden emerger ciertos traumas. En todo el proceso de enfermar expuesto por Freud, me llama la atención pues, los tres puntos importantes de su teoría, pero que de alguna forma estos tres procesos han sido innatos o se han ido desarrollando a nivel personal en procesos que he podido acompañar con ciertas personas y me han dado luz para entender situaciones que en algún momento yo veía complejas. Cabe rescatar en este proceso de enfermar lo que sería la primera fase complementaria o la constitución del sujeto. Dentro de esta constitución podemos resaltar factores genéticos y congénitos, cosas que en algún momento podríamos decir son independientes y no son de una manera conscientes, deliberadas de la persona o del ser humano en cuestión, ya que no depende de nuestra voluntad tener tal vez ciertos defectos, tener ciertas enfermedades, tener ciertas anomalías genéticas o ciertos defectos congénitos, que puede ser algún trauma, alguna enfermedad, alguna debilidad o alguna predisposición de la parte de la salud, ¿ya? Entonces, toda esta parte de la constitución del ser humano, yo la comprendo y la veo como una base o como una cama, por decirlo así, en la que el ser humano comienza a desarrollar parte de su existencia. Dentro de mi experiencia, yo esta fase complementaria primaria o la constitución la puedo ver y la he podido determinar como esa parte de la historia genética, la memoria gestacional, la memoria embrionaria, la memoria intergenérica, porque el ser humano desde que está en el vientre de su madre recibe, por decirlo de alguna manera, un resumen de toda la historia de la familia. En la segunda fase complementaria que habla Freud, habla de la disposición del sujeto, que es donde el sujeto, al interactuar con su entorno, con su familia, con la sociedad, va forjando ciertas experiencias que le van marcando. Y es importante en este aspecto el tema del líbido. Ese líbido que en algún momento personalmente yo lo entendía como algo netamente sexual, netamente, por decirlo así, prohibido, morboso, habla más que todo de la parte de la energía, del impulso, de la potencia del ser humano, ¿ya? Y que ese acto de experimentar, de vivir, de crear lazos, relaciones, conexiones con su entorno, en este caso, más que todo con papá, mamá, hermanos, en el círculo inmediato, crea ciertas fijaciones o pulsiones que se transforman en seguridades o en inseguridades y que van quedando, por decirlo de alguna manera, resguardadas, guardadas, codificadas en el inconsciente del ser humano. Y, y vienen los factores desencadenantes, que es cuando el sujeto, en un momento determinado de su vida adulta, revive o pasa algo que hace que emerja todo aquello que estaba guardado en el inconsciente, en el subconsciente de la persona
y comience un conflicto interno sin saber a qué se refiere o por qué está experimentando ciertas actitudes. Todo este aspecto es importante y es interesante analizarlo en esta película que vimos del Joker, en donde Arthur Fleck presenta tanto situaciones congénitas, situaciones genéticas, situaciones de su infancia, de su adolescencia, que se van desarrollando y van llegando a la vida adulta y provocan una ruptura, una crisis y un conflicto en ese yo que está en el intermedio de un ser que quiere hacer las cosas bien hechas, en querer seguir lo que el super yo le impone, pero por otro lado está en el medio de las pulsiones, de las pasiones, de los impulsos bajos del ello, que busca satisfacer necesidades, llenar vacíos, suplir carencias, suplir debilidades. Entonces Arthur Fleck se ve inmerso en un conflicto difícil de manejar, difícil de solucionar, ya que fuera de las situaciones médicas, físicas, congénitas que ha vivido, como las consecuencias del abuso de los golpes reflejados en esa risa, reflejados en esos comportamientos o características de aislamiento, de resguardo, de soledad, de abandono, provocan en él una actitud disyuntiva, disociativa, una actitud compleja de manejar. Y ya que fuera de la ruptura a nivel personal, también hay una ruptura a nivel social, a nivel de sistema de salud, a nivel de familia, pues todo vuelve un caos y se vuelve un caos en el cual él recrea en su mente un mundo fantasioso, un mundo ideal en el cual quiere encajar y en el cual quiere resaltar y en el cual se ve reflejado como un héroe, pero remarcando y haciendo como suyo una bandera de que la violencia, la venganza, la ira es la única forma de hacerse notar. Pero todo esto se esconde detrás de una máscara, que es el Joker, que es el disfraz, el maquillaje, la vestimenta. Entonces todo este proceso psíquico que lleva a Arthur Fleck a convertirse en el Joker es una ruptura total del yo, donde el ello, que nunca pudo ser satisfecho por muchas situaciones que durante su infancia, niñez y adolescencia no se llenaron, no se solucionaron, pues tristemente desembocan en todo este proceso de la transformación, de destrucción y total desinhibición de la persona. Y todos estos traumas, pues claro, llevan a este efecto negativo, llevan a este efecto en el cual la persona considera que lo malo es bueno, lo bueno es malo, y que la única regla, la única forma y la única ley que tiene en su vida es sus impulsos y nada más. Y que él, como ser humano que fue sometido, que fue maltratado, humillado, tiene el derecho de poner orden y un orden, según él, de destrucción, donde la venganza es la única satisfacción y medio de empoderamiento. Esta es mi opinión, este es como mi análisis y esta sería mi reflexión en este sistema del yo, del ello, del super yo, de la persona, de los traumas y de todo el proceso psíquico de enfermar expuesto por Freud, aplicado en este caso al análisis de la película del Joker. Buen día, mi nombre es Viviana Bonilla y para complementar un poco lo que dice mi compañero Juan, en esta película podemos ver manifestaciones del inconsciente de Arthur, en donde su risa incontrolable es la manera en que él puede expresar su frustración, su ira, su
sus impulsos reprimidos también de actuar de forma violenta cuando lo agreden, cuando lo insultan, cuando hay algún rechazo, cuando siente como esas ganas de llorar, de dolor, él se ríe. Es la manifestación en que el inconsciente habla en su cuerpo consciente. Los impulsos reprimidos de ira, de dolor, que siente, en primera instancia podemos ver cuando lo atacan los niños, le quitan su letrero y él no se defiende, pero en su impulso después de ser atacado, él llora, él siente como el dolor, como esa ira, y le empieza a pegar a las canecas de basura, le empieza como esa rabia que él siente después de que lo agreden, y pues también tiene que pagar, que le descuentan el tema del letrero, ¿no? Los sentimientos reprimidos de su infancia creo yo que es el hecho que más lo traumatizó, es el hecho más marcado al ser violentado por su padrastro, al tener su madre con estas alucinaciones, con este inconveniente psicológico, y él empieza a adoptar esos patrones que está viendo de su madre, ¿cierto? Entonces él crece intentando reprimir todo eso que llevó al inconsciente, olvidando todos esos maltratos, olvidando todo ese dolor que sufrió, y pues después lo vemos desatado en hechos violentos. Los mecanismos de defensa que también utilizó Arthur era la negación, negarse como a aceptar estos hechos que pasaron. También el desplazamiento, porque dirige todo su dolor y toda su ira en la risa, pero también lo dirige hacia las personas que también lo rechazaron, ¿no? Entonces, también aquí surge un poco la proyección, porque él atribuye a la sociedad y a la madre todos esos sentimientos de ira que tenía, y él justifica que porque le hicieron daño en su niñez, él tiene como el derecho de cobrar justicia, o de como darle una lección a la sociedad, ¿sí? También considero que esta película es un claro ejemplo de cómo cuando nosotros como seres humanos no trabajamos todo eso que tenemos en el inconsciente, podemos actuar de forma equivocada en el consciente. Muchas veces sí es cierto que nos pueden hacer daño, pero nosotros somos quien debemos trabajar como esa sombra que tenemos, eso oculto, esa manera de aceptar. No podemos cambiar lo sucedido, pero sí podemos aceptar trabajándolo, tomando una terapia adecuada, hablando, proyectando, no sé, con un psicólogo, eh, todo ese dolor y toda esa ira para poder canalizarlo, y canalizarlo hacia una forma positiva, no como pues le pasó a Arthur, que él canalizó todo ese dolor hacia una forma negativa. Se estaba buscando un amor, una aceptación por parte de la sociedad, y pues actuó en ello, y evidentemente canalizó todo hacia una parte negativa. Toda esa aceptación la obtuvo, pero por medio de unas actuaciones negativas. También podemos evidenciar que si bien él intentaba ser un buen hijo, intentaba ser eh, el hijo feliz, como decía su mamá, pero finalmente no era su deseo, porque estaba como actuando como una máscara. No era el deseo de actuar así, sino su deseo era que su madre actuara así con él, que su madre lo amara, que su madre lo aceptara, que su madre lo acogiera. Y como no pudo conseguir eso también, pues él también decidió buscar como el amor y la aceptación. Lo vemos también en el caso de su vecina,
donde busca, encuentra un poco de amor, un poco de aceptación, y luego pues busca por medio de la violencia que lo acepten, que lo amen por medio de sus actos violentos, y finalmente pues logra ese amor y esa aceptación, pero por medio de una cara negativa. Agradecemos, profesor, que nos haya escuchado y que tenga una feliz tarde.